Y si un docente tiene 2 cargos, no significa que va a recibir 30.000 pesos, porque en realidad vos cobras ítems en el primer cargo nada más, es decir que en el segundo no vas a recibir nada. En síntesis, el aumento es de 15.000 pesos, o sea, no alcanza ni para costearse el colectivo que se vienen pagando muchos docentes para trasladarse hasta sus puestos laborales. Esta fue la evaluación que se hizo en la asamblea, así que bueno, la definición fue tomar esta medida de fuerza y para ya ultimando, digamos, el mes de junio, se está programando un plenario de delegados de los distintos gremios docentes para analizar la situación y, bueno, prever qué medidas en común también se pueden seguir generando, ¿no? Sosa, le hago una consulta. ¿Cuántos docentes están cobrando el haber mínimo de 600, en este momento de 560, que van a pasar a 610.000 pesos? ¿Son muchos los docentes que están en ese piso? No. Acá en Jujuy, no. El piso salarial en Jujuy es de 700.000 pesos. De los docentes, bien. En Jujuy. Sí. Sí, cualquier docente, o sea, un maestro, un docente, un profe que cumpla 15 horas cátedra. Un preceptor, por ejemplo, que cumpla 15 horas cátedra. Es un cargo. Ahora, lo que yo quiero destacar, que obviamente uno quiere trabajar más para poder cobrar un poco más, no significa que te obla tu salario si vos trabajás 2 cargos y cobras 1.400.000. No, porque hay muchísimos ítems que no se pagan doble, se pagan solamente en el primer cargo. Entonces, los aumentos que vienen a dar este 2% la verdad que no viene a solucionar la necesidad que hoy tienen los trabajadores de la educación. Aparte, recordemos que los educadores llevan adelante muchísimos gastos que tienen que solventar, que sostienen su propio trabajo. Un tema de discusión fueron los actos. Absolutamente toda la ornamentación, toda la preparatoria, todo el ritual que significa un acto es solventado por el bolsillo de los docentes. Entonces, si trabaja en 5 escuelas tienen que poner para el acto, si está a cargo, ¿sí? Claro. Fiesta del estudiante también tenés que poner de tu comprar las entradas, comprar los bonos, comprar lo necesario para juntar dinero, porque esa fiesta del estudiante se sostiene con lo que hacen los docentes, con lo que hacen los estudiantes, con lo que hacen las familias de los estudiantes. No sale de otro lugar. Bueno, constantemente, a ver, vos para trabajar querés tener material. Ese material, por ejemplo, es fotocopia. A los fines de trabajar tranquilo y asegurarte que los 40 estudiantes tengan el material que vos preparaste, sacas la fotocopia. Algunos chicos pueden pagarte, otros no pueden, y así, por cada aula que va, con 40 pibes, tenés que llevar el material, ¿se entiende? O si no, en tu mochila cargas 5, 6, 10 libros, lo que tenga, para que el que no tiene, vos le proporciones, porque justo encontraste un libro que te costó 100.000 pesos, que te va a servir para el tema que vos estás desarrollando. Ahora, porque a veces no se tiene como mucha idea de cómo es el trabajo del docente, ¿no? Los profesores de teatro que tienen 2 horitas cátedras en el ciclo básico tienen que tener alrededor de 10 escuelas, 12 escuelas a cargo con distintos grupos humanos, y son cientos los estudiantes a su cargo, y el material muchas veces transita de una escuela a la otra porque no tienen en las escuelas en algunas oportunidades, y va cargando el docente todo lo que necesita, y a veces viajando de la Puna, después del ramal, después se viene a Capital, y así va triangulando la semana de esta manera. Entonces, bueno, es sacrificado, la geografía de Jujuy tiene toda una característica, es hermosa nuestra provincia, pero también se da que las rutas muchas veces no están en condiciones, los vehículos no están en condiciones, se producen accidentes, llegás tarde, o a veces no llegás. Es complejo, educar en la provincia es complejo, o transitar en la misma ciudad y no tenés un boleto sube docente, o sea, pagás como cualquier ciudadano, y si tenés que moverte 3, 4 veces en el día para llegar de una escuela a la otra, o pagarte un Uber porque tenés 20 minutos entre una y otra, también es un gasto. Entonces, el mismo solventar la actividad educativa es un gasto ya de por sí para el docente, y ya representa un porcentaje de su salario.
Ahora, el gobierno se había comprometido a dar un aumento por encima de la inflación, incluso lo hizo en este programa. Bueno, finalmente el INDEC dio a conocer esta semana la inflación de mayo y dio 1,5, es decir, el aumento que les habrían dado estaría 0,5% por encima de la inflación. Entiendo que lo que ustedes piden es más que nada una recomposición del salario atrasado, más que una cuestión puntual del mes de mayo, ¿no? Sí, porque si el salario estuviera equiparado, digamos, con cómo se fueron dando los distintos aumentos, bueno, sí, ese 1,5 sería razonable, pero está totalmente desfasado, digamos, porque no es que, a ver, yo hago siempre esta fórmula para que entiendan también. Cuando nosotros hicimos el paro en 2023, ese paro masivo, estábamos a 10.000 pesos de la canasta básica en ese momento, ¿sí? Bueno, ahora, fíjense, la canasta está en 1.200.000 y los docentes están en 715.000 pesos, o sea, está totalmente desfasado, totalmente desfasado. Entonces, la verdad que se hace muy difícil, además que los índices inflacionarios no están midiendo el alquiler, por ejemplo, que aumenta, el transporte, y bueno, son variables que afectan muchísimo, ¿no? el salario de los educadores de la provincia. Bien, profesora, además, bueno, yo la escuchaba detenidamente todo lo que carga en la mochila un docente, que no es solamente libros y materiales, sino también la parte emocional, ¿no? En algún momento hablábamos sobre el acompañamiento que también requiere un docente para estar al frente del aula, porque no es solamente llegar, dar clases, dar las consignas, retirar las evaluaciones o los trabajos prácticos, sino todo lo que implica, ¿no? Para una persona, tantas horas de trabajo, no llegar a fin de mes, tener todas las preocupaciones y a la par también tener que ser el nexo, porque muchas veces en el colegio recaen demasiadas responsabilidades en las escuelas, en los secundarios, en las primarias, que los mismos padres les están poniendo, ¿no? Esto de hablar del tema del bullying, del maltrato, del abuso, y que lo sientan en una silla de acusados sin contemplar también el acompañamiento psicológico que realmente necesitan, emocional, la contención, preguntarle si esto cambió en algún momento o no desde que iniciaba el año y se hablaba justamente de reforzar lo que es la parte psicológica también para ustedes, para los docentes. Yo le agradezco mucho la pregunta porque en realidad esto se viene agudizando y se carga cada vez más de responsabilidad a los docentes. A ver, hay docentes que están sufriendo en este momento una denuncia penal, ¿no? Una denuncia penal responsabilizándolo de situaciones, la verdad, muy complejas que no quiero exponer a los estudiantes porque son menores de edad, pero sabrán que hay de una manifestación pública de algunas madres que entendemos el dolor que están atravesando, pero la verdad es que para nosotros es muy difícil la tarea de educar, pero además con toda la conflictividad social que hay en este momento y que se evidencia obviamente en la escuela y que eclosiona en la escuela. La violencia escolar, el bullying, las adicciones, las altas tasas de suicidio que hay en nuestra provincia, que además es un problema estructural. Jujuy es una de las provincias que tiene las mayores tasas de suicidio juvenil. Entonces, esta carga, por supuesto que genera un malestar emocional enorme. Tenemos muchísimos casos que llegan a sindicatos de docentes que piden licencia por salud mental, porque ya el nivel de exigencia, no solamente es siempre estar en la tarima de que no enseñan bien, los chicos tienen muy bajo índice de comprensión lectora o de lo que fuera, digamos que cuando salen los resultados de las pruebas, que eso es otra discusión también, ¿no? Pero hay muchísima demanda a la escuela, no solamente de lo educativo, sino también de situaciones que no debieran ser solo responsabilidad de la escuela, ¿no? Sino que existen otros organismos. Existe la justicia, existe la dirección de niñez, existe la salud, que bueno, también son instituciones, por ejemplo los hospitales públicos que están
de a poco también desmantelados, ¿no? Entonces, cargar solamente sobre la escuela toda la problemática social y poner en el banquillo de acusados a los docentes nos parece que es una carga enorme, y estamos pidiendo desde el principio de año, porque además vemos que es cada vez mayor la agresividad hacia el colectivo docente, hacia la comunidad escolar, padres que ingresan, que ya no hablan, que directamente pasan a golpear. Es terrible, entendemos que puedan tener sus razones, sus cuestionamientos. Los docentes tenemos la obligación de atender a la familia, de explicarles cómo en nuestra rúbrica, por qué el estudiante tiene tal y tal nota, o también tenemos derecho a poner límite. A ver, 40 estudiantes en un aula con distintas situaciones. Para poder desarrollar contenido necesitas, no digo disciplina en el sentido de que estén todos callados, porque podemos hacer un laboratorio, un taller, y puede haber distintas manifestaciones, y puede haber ruido y está bien, pero también hay situaciones límites de respeto, de cuidado por el otro, la procacidad al hablar, o sea, educar. Entonces, a veces pasa que ese límite es interpretado como malintencionado, como que quiere ejercer una violencia, y esto no es así, o sea, son pautas mínimas de convivencia, y la escuela está para eso también. Entonces, es mucho. La verdad, es demasiada la carga. Estamos pidiendo también al Ministerio, hemos pedido también a la legislatura, y lamentamos que todavía no tengamos una respuesta clara, sobre todo desde lo legal, porque la legislatura y la Comisión de Educación podría decir bastante en relación a esto, con protocolos más estrictos de a ver cómo se ingresa, cómo se pide una audiencia, conversar en el marco del respeto. O sea, porque si hay algo que la escuela tiene que incentivar es la palabra, es el ejercicio de la palabra. Y también decir que no se puede acusar y ya directamente condenar. Para eso hay procesos, hay procedimientos, hay un marco legal. Entonces, la política del linchamiento tampoco, que lamentablemente esto se ve cada vez más. Te acuso, te lincho y después vemos si era mentira o si era verdad. O sea, y es demasiado, la verdad que es demasiado. Entonces lo que ustedes piden como una forma de mitigar un poco este juicio sin condena que a veces hacen los padres, que entran y usted dice que ya ni hablan, que entran y golpean, estoy agarrando una frase textual suya, sería poner como límites a la cantidad de gente que entra, que los padres no puedan entrar sin pedir una audiencia, como ahora sí pueden. ¿Eso es lo que ustedes están pidiendo? Sí, estamos pidiendo protocolos más estrictos de ingreso, de cuidado, porque se han dado muchísimas situaciones en las que hubo agresión. No quiero decir que todos los padres, no, estoy diciendo que hay algunas situaciones en particular en las que se han manifestado violencia en las escuelas, ¿sí? Agresiones a los docentes, agresiones, amenazas, cuestionamientos. Entonces, solicitamos sí que sea más estricto quienes entran, no solamente para la integridad del docente, para la integridad de los propios estudiantes, porque a veces hay un problema entre dos estudiantes, entran directamente a reclamarle al alumno con el que se tuvo un problema, digamos, ¿no? Entonces, sí, necesitamos más cuidado, pero también necesitamos, políticas de contención, necesitamos recursos humanos, necesitamos un plantel más ampliado, no digo por cada escuela, porque es imposible, no se podría encarar eso, pero sí ampliar cuando desde el nivel nacional se desmantelaron organismos, políticas, personal que venía sosteniendo, por ejemplo, la ESI, porque la ESI tiene que ver también con eso, con el vínculo humano, respetuoso. Había un programa ENIA que tenía bastante personal idóneo, bueno, eso ya no está, ¿no? Entonces, ahí hay otro instrumento que podría haber atendido, digamos, estas situaciones que estamos atravesando y ya no se encuentra, ¿no? Entonces necesitamos, la verdad, una ley de emergencia educativa, disponer de todo el personal necesario, capacitado, para poder atender la cantidad de situaciones que se presentan en las escuelas, que tiene que ver con,
con lo económico, con las convenciones que antes nos fundaban y ahora ya se van degradando lamentablemente, porque esto está instalado, ¿no? Esto del linchamiento como política, del escrache como política está instalado. Entonces, bueno, eso hay que reeducarlo. Ya no podemos manejarnos de esa manera porque es peligroso, es muy peligroso. Bien, profe, volviendo a las medidas de fuerza del día de hoy, preguntarle, son 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. ¿Cómo va a ser también el encuentro en el viaje que está previsto en Purmamarca? Si van a acompañar los pueblos originarios, si van a haber otros sectores más que van a hacerse presente en esta movilización y recordar un aniversario más del Jujeñazo. Sí, luego de transitar por el casco céntrico, vamos a concentrar en el sindicato y de allí en autos que los profes van a compartir, digamos, van a trasladarse hasta la localidad de Purmamarca, que desde el mediodía en adelante ya están llegando por las comunidades, están caminando, ¿no? En este momento han partido tempranito de Humahuaca y con la idea de llegar a Tilcara, y un grupo se va a adelantar para llegar a Purmamarca y hacer una representación de una chacana, y me imagino en la intersección de la ruta. Y bueno, ahí nada, nos reuniremos para recordar esa terrible represión. Hoy algunos policías están siendo juzgados, pero bueno, ayer participé de un panel donde las comunidades también piden que los responsables intelectuales, quienes dieron las órdenes, también estén en ese banquillo de acusados. Muchos organismos internacionales también están pendientes de esto, han receptado denuncias. Hace poquito estuvo Amnistía Internacional, sí. Y después de ese atroz ataque lo que se necesita ahora es justicia, investigación y justicia. Le contamos ahí a la audiencia que justamente Amnistía Internacional en sus redes sociales tiene la imagen de un joven que, además, un detalle no menor, alumno de usted, que es el que perdió la vista justamente en esas durísimas postales que quedaron de Purmamarca. Sí, Liam. Liam, que hace poco lo vi, que todo el tiempo está con sus lentes negros, porque es un joven que quedó mutilado para todo el viaje, irreversible lo que le pasó. Y era un estudiante que estaba sosteniendo a una señora que estaba caída. Y ese acto de solidaridad y de protección le valió un ojo. Fue tremendo lo que sucedió. Y no fue solo él, hay muchísimos otros casos de mutilaciones, porque bueno, coincidentemente con una represión que pasó en Perú, que también pasó en Chile, como si fuera una definición, tírenle a los ojos, se mutiló. O sea, perdón, para que la gente sepa, pues yo me estoy enterando ahora. O sea que la persona que fue mutilada en su ojo, había una señora que estaba caída, él la quiso ayudar, o sea, ni siquiera es que estaba avanzando contra la policía ni nada, y recibió un disparo en el ojo, ¿así fue? La circunstancia de Liam fue esa. ¡Qué horror! Por Dios, eso qué es lo horror. Que yo me anoticié, digamos, de que fue esa, le estaba asistiendo a una señora. Durísimo, la verdad que durísimo. Nosotros vamos a estar atentos a todas las novedades, hablamos de 24 horas de medidas de fuerza, atentos también así si llegan a definir, encrudecer todavía aún más las medidas para estar atentos justamente a poder dialogar con usted más adelante, profesora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por estos minutos y bueno, vamos a estar atentos a todas las novedades. Los micrófonos y las puertas de la radio van a estar abiertos para dialogar más adelante. Bueno, nuevamente muchas gracias para la audiencia docente, que siempre está en la página del sindicato Comunicación Sede en Jujuy, en donde informamos absolutamente todas las gestiones que realizamos, las medidas de fuerza, las convocatorias a asambleas, así que bueno, atentos ahí, porque está todo publicado. Y nuevamente gracias por la difusión y por la conversación amable de siempre.
Muchísimas gracias a usted. Ahí dialogábamos con la profesora Mercedes Sosa, secretaria general del gremio del CEDEM, que en el día de hoy empiezan y parten justamente con 24 horas de medidas de fuerza, teniendo en cuenta justamente que no solamente va a ser en Capital, de acuerdo a lo que ya escuchábamos de la secretaria gremial, esto va a empezar a las 9 de la mañana, va a haber movilización en el casco céntrico, por eso es que le pedimos a los señores conductores paciencia, no hay asistencia a los lugares de trabajo, por eso es que hacemos hincapié y partimos la agenda del día de hoy con las medidas planteadas desde el gremio que nuclea a los docentes de enseñanza media y superior, sino que además va a haber movimiento en la Ruta Nacional número 9 porque van a partir rumbo a Purmamarca, intersección con la Ruta Nacional 52, donde va a haber otra movilización y un segundo aniversario que llega para recordar la represión que se vivió justamente con un escenario durísimo donde los pueblos originarios después decidieron partir con el segundo malón de La Paz rumbo a Buenos Aires luego de que se vieron las repercusiones no solamente en La Quebrada, en La Puna, sino también en Capital, en un mes de junio durísimo, ¿no? Para recordar el enfrentamiento entre docentes y también las fuerzas policiales. Un detalle que me parece sumamente importante. Ella habla justamente de las citaciones que tuvieron los efectivos policiales, pero también la responsabilidad que recae en aquellos que dieron la orden. Muchas veces decimos, las fuerzas policiales son una cuestión jerárquica, ¿no? ¿Quién dio la orden? ¿Quién se lava las manos? Porque después hacemos un cambio justamente de todas las autoridades, se va toda la comisión grande y quedan esos oficiales que no pueden decir que no a una orden, porque si no implica también el tema del sumario, una serie de instancias para aquellas personas que no acatan las órdenes, pero son ellos los que después terminan estando en la silla del acusado. Aparte, tan cierto es lo que decís, Carla, que hay una